Hola, rapidito, rapidito, saludando, me quito los anteojos para, para no verme tan mal. Bienvenidos al canal, qué bueno que están acá, espero que disfruten de la lectura. Continuamos con el libro El arte de ser feliz. Recuerden que iniciamos el video pasado con este libro que espero les guste y que saquen provecho, porque siempre esto es lo importante, sacar provecho de eso que leemos, de eso que escuchamos. Ya sabes, si te gusta este video, dale like, comparte y por supuesto deja tu comentario. No les quito más tiempo, vamos con lo que sigue. El arte de ser feliz, regla número 14. Se podría decir que buena parte de la sabiduría de la vida se basa en la justa proporción entre la atención que prestamos en parte al presente y en parte al futuro, para que la una no pueda estropear a la otra. Muchos viven demasiado en el presente, los imprudentes. Otros demasiado en el futuro, los miedosos y preocupados. Raras veces alguien mantendrá la medida justa. Quienes solo viven en el futuro con sus ambiciones, que siempre miran hacia adelante y corren impacientes al encuentro de las cosas venideras, como si solo éstas pudieran traer la verdadera felicidad, y dejan que mientras tanto el presente pase de largo sin disfrutarlo ni prestarle atención. Estas personas se parecen al asno italiano de Tischbein, con su fajo de heno atado con una cuerda delante de él para acelerar su paso. Siempre viven solo ad interim, hasta que mueren. La tranquilidad del presente solo la pueden molestar aquellos males que son seguros y cuyo momento de producirse es igualmente seguro. Pero hay muy pocos que sean así, porque o bien son males solo posibles o en todo caso probables, o bien son seguros, pero el momento de su acaecimiento es del todo incierto, como por ejemplo la muerte. Si nos entregamos a estos dos tipos de malestar, no nos quedará ni un instante de tranquilidad. Para no perder la serenidad de toda nuestra vida ante males inciertos o indefinidos, debemos acostumbrarnos a ver los primeros como si nunca llegaran y a los segundos como si con seguridad no acaecerían en el momento actual. Regla número 15. Un hombre que se mantiene sereno ante todos los accidentes de la vida solo muestra que sabe cuán inmensas y diversas son las contrariedades de la vida y que por eso contempla un mal presente como una pequeña parte de aquello que podría venir. Y a la inversa, quien sabe esto último y lo tiene en cuenta, siempre mantendrá la serenidad. Regla número 16. Todos hemos nacido en Arcadia, es decir, que entramos en el mundo con muchas exigencias de felicidad y goce y conservamos la necia esperanza de realizarlas hasta que el destino nos agarra rudamente y nos muestra que nada es nuestro y que todo es suyo, porque tiene un derecho indisputable no solo sobre nuestras presiones y adquisiciones, sino sobre nuestros brazos y piernas, orejas, ojos y hasta sobre nuestra nariz en medio de la cara. Después viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el placer son puras quimeras que se nos muestran a lo lejos como una imagen engañosa, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales. Se manifiestan inmediatamente por sí mismos, sin necesitar la ilusión o la expectación. Si aprendemos de su enseñanza, dejamos de perseguir la felicidad y el placer y solo procuramos evitar en lo posible el dolor y el sufrimiento. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Aristóteles, Ética a Nicómaco. Comprendemos que lo mejor que se puede encontrar en el mundo es un presente indoloro, tranquilo y soportable. Si lo conseguimos sabemos apreciarlo y nos cuidamos mucho de estropearlo con un anhelo incesante de alegrías imaginarias o con ansiosas preocupaciones cara a un futuro, siempre incierto, que de todos modos está en manos del destino, por mucho que forcejemos. Regla número 17. Puesto que toda felicidad y todo placer son de carácter negativo, mientras que el dolor es positivo, resulta que la vida no tiene la función de ser disfrutada, sino que nos es infligida. Hemos de padecerla. Por eso vive la vida. La vida se termina, escapa a los peligros. Quien ha atravesado su vida sin mayores dolores físicos o psíquicos ha tenido la mayor suerte que ha podido encontrar. No le ocurre lo mismo a quien ha encontrado los mayores alegrías y placeres. Quien pretende medir el curso de la vida según estos últimos, aplica un parámetro totalmente equivocado, porque las alegrías son negativas,
Pensar que puedan hacernos feliz no es más que una ilusión cultivada y acariciada por la envidia, puesto que no se las experimenta positivamente. En cambio, sí a los dolores, de modo que estos son el parámetro de la felicidad de la vida y se miden por su ausencia. De lo dicho aquí, se sigue que no hay que comprar los placeres al precio de dolores, aunque solo sean dolores posibles, porque de otro modo se pasa algo negativo e ilusorio con algo positivo y real. A la inversa, en cambio, es una ganancia cuando se sacrifican placeres para pagar así el estar libre de dolores. La razón es la misma. En ambos casos, es indiferente si los dolores preceden o siguen a los placeres. El prudente no aspira al placer, sino la ausencia del dolor. Aristóteles, Ética de Nicómaco. Una de las quimeras más grandes que inhalamos en la infancia y de la que solo nos libramos más tarde es justamente la idea de que el valor empírico de la vida consista en sus placeres, que existan alegrías y posesiones que puedan hacernos positivamente felices. Por eso se persigue su objeción hasta que demasiado tarde llega el desengaño, hasta que la casa de felicidad y placer, que en realidad no existen, nos hace encontrar lo que realmente hay: dolor, sufrimiento, enfermedad, preocupaciones y mil otras cosas. En cambio, si reconociéramos temprano que los bienes positivos son una quimera, mientras que los dolores son muy reales, solo estaríamos atentos a evitar estos últimos cuando los vemos a los lejos, según Aristóteles. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Aristóteles, Ética a Nicómaco. Aquí parece encontrarse incluso la verdadera idea fundamental del cinismo. Lo que motivó a los cínicos a rechazar todos los placeres, ¿acaso no era precisamente el pensar en los dolores como vinculados de manera más directa o indirecta con los primeros, donde les parecía mucho más importante evitar los dolores que obtener placeres? Estaban profundamente persuadidos del apercu de la negatividad del placer y de la positividad del dolor, por lo que de manera consecuente hicieron todo para evitar el dolor, rechazando con todo propósito los placeres que les parecían las trampas para arrastrarlos a los dolores. Y aquí puede añadirse la vida de los seres humanos. Tienen dos lados principales, uno subjetivo, interior, y otro objetivo, exterior. El lado subjetivo interior afecta el bienestar y el malestar, la alegría y el dolor. A lo que debemos atenernos respecto a ello, lo acabamos de decir: el menor grado y cantidad posible de sufrimientos es lo mayor que se puede conseguir. Así es el lado pasivo. El lado objetivo exterior es la imagen que representa nuestra manera de vivir, el modo en que desempeñamos nuestro papel. Vivir bella o malamente. Aquí se encuentra la virtud del heroísmo. Los logros del espíritu es la parte activa, y aquí la diferencia entre las personas es mucho mayor que en aquel otro lado, donde la única distinción es un poco más o menos de sufrimiento. Por eso deberíamos poner nuestra atención principalmente en este lado objetivo de nuestra vida, mientras la mayoría de las veces nos fijamos en el otro lado, el vivir bien. Y dado que solo en este lado hay grandes diferencias entre una persona y otra, incluso aquella que aquí se sitúa en el primer lugar, en aquel primer lado, no obstante, se parece bastante a las demás. También para ella la felicidad positiva no existe, sino solo el sufrimiento positivo, como para todos los demás. Una corona de laurel donde le veas es una señal. La corona de laurel donde se te aparece es una señal de sufrimiento más que de felicidad. Goethe. Regla número 18. En todas las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar, nuestras esperanzas y temores, hay que poner riendas a la fantasía. Si nos pintamos en la fantasía posibles sucesos felices y sus consecuencias, solo nos hacemos la realidad aún más insoportable. Construimos castillos en el aire y después los pagamos caros con la decepción. Pero al pintarse posibles infortunios puede tener consecuencias aún peores. Puede convertir a la fantasía, como dice Gracián, en nuestro verdugo casero. Si tomáramos para las fantasías negras un tema muy lejano y lo escogiéramos libremente, no podría ser dañino, porque al despertar de nuestro sueño sabríamos enseguida que todo era invención y ésta contendría una advertencia contra infortunios lejanos pero posibles. Sin embargo, por provechoso que podría ser,
De estas no suele ocuparse nuestra fantasía, solo construye ociosamente castillos alegres en el aire. En cambio, cuando alguna desventura ya nos amenaza realmente, a menudo la fantasía se dedica a recrearla pintándola siempre más grande, acercándola más y haciéndola más terrible de lo que es. No podemos deshacernos de un sueño de esta clase al despertarnos, como lo haríamos con uno alegre. A este lo desdice inmediatamente la realidad y lo que aún pudiera contener de aspectos posibles lo dejamos en manos del destino. No pasa lo mismo al despertar de fantasías oscuras. Nos falta el parámetro del grado de la posibilidad de la cosa. La hemos acercado y puesto ante nosotros. Su posibilidad en general es segura. Se convierte para nosotros en algo verosímil y sufrimos mucha angustia. Las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar solo las tenemos que tratar con la capacidad de juicio que opera con conceptos e in abstracto, con la reflexión sobria y fría. No debemos dejar que la fantasía se acerque a ellas, porque no es capaz de juzgar, solo nos muestra una imagen y ésta emociona el ánimo inútilmente y a menudo de manera penosa. Por tanto, poner riendas a la fantasía. Regla número 19. No hay que entregarse a grandes júbilos ni a grandes lamentos ante ningún suceso, porque la variabilidad de todas las cosas puede modificarlo por completo en cualquier momento. En cambio, disfrutar en todo momento el presente lo más alegremente posible, esta es la sabiduría de la vida. Pero la mayoría de las veces hacemos lo contrario. Los planes y las preocupaciones cara al futuro o también la nostalgia del pasado nos ocupan tan plena y constantemente que casi siempre menospreciamos y descuidamos el presente. Y sin embargo, solo este es seguro, mientras que el futuro y también el pasado casi siempre son diferentes de cómo los pensamos. Engañándonos de esta manera, nos privamos de toda la vida, aunque para la eudemonía, esto es bastante adecuado. De una filosofía más seria resulta, en cambio, que si bien la búsqueda del pasado siempre es inútil, la preocupación por el futuro lo es a menudo, y por eso solo el presente es el escenario de nuestra felicidad. Lo cierto es, sin embargo, que este presente se convierte en pasado a cada momento, y entonces resulta tan indiferente como si nunca hubiese existido. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda pues un espacio para nuestra felicidad? Regla número 20. Mostrar ira u odio en palabras o en la expresión de la cara es inútil, peligroso, imprudente, ridículo y vulgar. Por eso no se debe mostrar la ira o el odio de ninguna otra manera que en los actos. Esto último se hará tanto más perfectamente cuanto más completamente se habrá evitado lo primero. Regla número 21. Puesto que los asuntos de la vida que nos conciernen aparecen y se entrelazan de una manera totalmente inconexa, fragmentaria, y están en un contraste extremo, sin tener nada más en común que el hecho de ser nuestros asuntos, debemos organizar nuestra manera de pensarlos y de preocuparnos por ellos, igualmente de forma fragmentaria, para que ésta les corresponda. Es decir, debemos poder abstraer, debemos pensar, arreglar, disfrutar, sufrir cada cosa en su momento, sin preocuparnos de todo lo demás. Tener, por así decirlo, cajones para nuestros pensamientos, donde abrimos uno y cerramos todos los demás. Así, una grave preocupación no nos destruirá. Cualquier pequeño placer actual, privándonos de todo sosiego. Una reflexión no desplazará a otra. La preocupación por un asunto grande no alterará en todo momento la preocupación por 100 asuntos pequeños, etc. Como en tantas otras ocasiones, aquí hay que ejercer una coacción sobre sí mismo, en la cual nos apoyará la reflexión de que cualquier persona debe sufrir de todos modos tantas y tan grandes coacciones y que una vida sin muchas coacciones sería imposible, pero que una pequeña coacción de sí mismo, aplicada en lugar justo, puede prevenir a muchas coacciones posteriores desde fuera, del mismo modo como un pequeño segmento de un círculo cerca del centro corresponde y equivale a un segmento 100 veces mayor en la periferia más externa. Nada permite sustraernos mejor que la coacción externa, que la coacción que nos aplicamos a nosotros mismos. Por eso, subdije. Además, siempre mantenemos el poder sobre nuestra coacción
y en un caso extremo o cuando afecta el punto más sensible de nuestra naturaleza, podemos aflojarla. En cambio, la coacción externa es desconsiderada, intolerante y despiadada. Por eso está bien prevenir esta por medio de aquella. Regla número 22. La primera proposición de la eudemonología es precisamente que esta expresión es un eufemismo y que vivir feliz solo puede significar vivir lo menos infeliz posible, o dicho más brevemente, de manera soportable. Se podría defender muy bien la afirmación de que el fundamento de la verdadera sabiduría de la vida, en la frase de Aristóteles, consiste únicamente en evitar, en lo posible, los incontables males de la vida sin interesarte en absoluto por sus placeres y cosas agradables. De otro modo, sería falsa la frase de Voltaire: gran parte de la desgracia se debe a la ignorancia acerca de ello, a la que favorece el optimismo. El joven cree que el mundo está hecho para ser disfrutado, que es una morada de felicidad a la que desaciertan solo aquellos que no tienen la habilidad de buscarla. En ello lo animan las novelas, los poemas y el falso brillo que el mundo da siempre, y en todas partes a la experiencia externa. A partir de ese momento su vida consiste en el acoso, emprendido con más o menos reflexión, de la felicidad positiva de la que cree, por supuesto que consiste en placeres positivos. Debe asumir el peligro de la desgracia a la que se expone, ya que su vida está orientada hacia la consecución de la felicidad positiva y el placer. La caza de un venado que no existe lo lleva normalmente a la muy real y positiva desgracia. El camino de la sabiduría de la vida, en cambio, consiste en partir de la convicción de que toda felicidad y placer solo son de carácter negativo, mientras que el dolor y la carencia son de índole real y positiva. A partir de ahí, lo que orienta todo el plan de vida es el propósito de evitar el dolor y de mantenerse alejado de la carencia. Y a este respecto se puede lograr algo que con cierta seguridad solo cuando uno se altera del plan con la aspiración a la quimera de la felicidad positiva. Una confirmación de esto es el principal básico de Mittler en las afinidades electivas. El necio corre detrás de los placeres de la vida y se ve engañado, porque los males que quería evitar son muy reales, y si ha dado un rodeo demasiado grande para evitarlos, abandonando algunos placeres innecesariamente, no ha perdido nada, porque todos los placeres son quimeras. Sería indigno y ridículo lamentarse de placeres perdidos. Regla número 23. Plauto dice: en la vida es como en el juego de dados. Si una tirada no cae como la necesitas, el arte debe corregir lo que el azar ofrece. Así aproximadamente Terencio. Una parábola parecida es esta. En la vida ocurre como en el ajedrez. En ambos hacemos un plan, pero este queda del todo condicionado por lo que en el ajedrez hará el contrario y en la vida el destino. Las modificaciones que así se producen generalmente son tan importantes que nuestro plan apenas es reconocible en algunos rasgos básicos cuando los realizamos. Y es así como llegamos al final de estos capítulos. Arthur Schopenhauer nos comparte de verdad todas estas reglas de conducta y de vida que podemos aplicar para que tengamos pues una mejor actitud y podamos recibir todas esas pruebas de una mejor forma, buscando siempre las cuestiones positivas y que se nos haga menos doloroso el camino. Gracias por acompañarme. Soy Jacqueline Valle, fue un placer tenerte aquí y nos vemos en el siguiente video. Deja like, comparte y deja tu comentario.